Buenas noches, mi nombre es Raquel Quintero y daré una explicación sobre los materiales bituminosos. Bueno, el origen de los materiales bituminosos es el petróleo. Como se sabe, el petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos principalmente por hidrocarburos insolubles en agua. Bueno, es conocido como oro negro, como crudo o petróleo crudo. De esta manera, como se observa en la imagen, es cómo se produce el petróleo, o sea, en el interior de las capas de la Tierra. Se localizan a nivel mundial, donde, o sea, en diferentes partes del mundo y acá en Venezuela también se encuentra, como se puede observar en el lago de Maracaibo. Se extrae por perforaciones que se le hacen a pozos y bueno, eh, de esta manera se extrae el petróleo. Bueno, dentro de todos los materiales que se encuentran, pueden ser materiales de madera, plásticos, metales o textiles. Dentro de los materiales, los petros, se encuentran petros naturales, cerámicos, de cemento y hormigón, y los que estamos trabajando que son los bituminosos. El betún o bitumen es una mezcla de sustancias orgánicas altamente viscosas, negra, de alta calidad y compuesta principalmente por hidrocarburos aromáticos policíclicos. Como se puede observar acá en la figura, esto es donde como se da el bitumen de manera natural. El asfalto también es denominado betún. Es la mezcla de brea, que es un material viscoso, pegajosa, de color plomo gris y se usa para pavimentar caminos y como revestimiento impermeabilizante de muros y tejados. Los principales componentes son los bitúmenes. Bueno, con el grado API es la medida de la densidad del crudo. Mientras esta medida es más grande, el petróleo es más ligero y viceversa, como se puede observar acá en la figura. Bueno, aquí en estas figuras también tenemos una mezcla, como se refina el asfalto, un procesador, una planta de asfalto, y bueno, el asfalto es 100% reciclable. Acá está el asfalto preparado para la colocación de pavimentos. Los materiales asfálticos son usados principalmente en la vialidad, porque son cementos que se adhieren fácil, son impermeables y muy duraderos. Cuando su temperatura está entre 130 a 165 grados centígrados, estos materiales alcanzan su punto de fluidez. Los materiales bituminosos se encuentran en dos tipos, en los alquitranes y el asfalto. Los alquitranes son originados del carbón y ya no se utilizan en el proceso de pavimentación en la actualidad. El asfalto es un derivado del petróleo. Puede ser natural, refinado y a su vez estos pueden ser de base de parafina o base asfáltica para la creación de la estructura de pavimento que se va a utilizar. Se utiliza más que todo los de base asfáltica en nuestro país. Y bueno, aquí está, por ejemplo, esta imagen, aquí se encuentra eh, cuando los alquitranes son derivados del carbón mineral de manera natural y bueno, hace mucho daño a la especie, a varias especies, por ejemplo, en este caso a las tortuguitas. Bueno, se sabe que los materiales de base asfáltico se derivan del cemento asfáltico y de aceites. Y bueno, dentro de los asfaltos se encuentran el asfalto líquido y las emulsiones, que las emulsiones son
las que se preparan en diversas fábricas. La construcción de mezclas asfálticas están constituidos por agregado mineral más asfalto, y las mezclas asfálticas se subdividen en dos tipos, en caliente y a temperatura ambiente, o bien conocidas las mezclas asfálticas en frío. Las calientes están entre 135 a 165 grados centígrados, son las más utilizadas en nuestro país. Las mezclas en frío no son muy recomendadas, y al trabajar con esta mezcla se debe tener un sumo control dentro dentro de lo que es la temperatura, ya que si se trabaja mal con la temperatura tiende el pavimento a presentar fallas, grietas, deformaciones, entre otras. Son tratamientos a nivel de superficie de pavimento que garantizan la rugosidad, la impermeabilidad y alargar la vida útil de la estructura. Como se puede observar, tenemos la subrasante, subbase, la base y la carpeta asfáltica. En la carpeta asfáltica se va a tener el riego de impregnación y el riego de sello. La carpeta asfáltica, con la cual estamos hablando en este tema, está aproximadamente entre 5 y 10 centígrados, 10 centímetros. ¿Qué son los riegos? Los riegos están constituidos por los asfaltos líquidos. Estos permiten que haya mayor adherencia entre la capa asfáltica y la capa base. Cabe notar que esta carpeta asfáltica se usa más que todo en los pavimentos flexibles. Los riegos están constituidos por asfaltos líquidos, ¿verdad? Y tenemos dos tipos, el riego de imprimación y el riego de adherencia. El riego de imprimación es la aplicación de una película de solo asfalto diluido sobre una superficie no tratada. El riego de adherencia es una película ligera sobre una ligera mezcla asfáltica y un suelo tratado de pavimento de concreto. Existen tres procesos de refinación del petróleo: la refinación de destilación, el refinamiento por extracciones del solvente y el refinamiento por cracking. La refinación de destilación es la más utilizada en el mundo en los crudos a base de asfalto. Se somete el crudo a ciertas condiciones de temperatura y se da un cambio físico, por lo que este fracciona y se obtienen ciertos derivados de gas de 0 a 40 grados centígrados, de gasolina de 40 a 200 grados centígrados, de queroseno 200 a 75 grados centígrados. El refinamiento por extracciones del solvente. Son aplicados a crudos parafinitas o mixtos, lo cual es difícil fraccionarlo por destilación. Se realiza una torre de propano que precipita al fondo de las fracciones no solubles y se preparan los solubles aceites. La refinación por cracking. Los cambios químicos en el crudo se obtienen por altas temperaturas y presiones. Los asfaltos obtenidos son muy duros y estos no se utilizan en los pavimentos. Em, bueno, como hablé anteriormente, más que todo se utilizan en los pavimentos flexibles, ya que los pavimentos rígidos están compuestos solo eh, por concreto.
Hablemos un poco más sobre las mezclas asfálticas. Es un componente básico en el desarrollo de la infraestructura. Por ello, es importante saber qué tipo de mezcla es más conveniente dependiendo de las características de cada proyecto. ¿Cómo sé sobre las mezclas asfálticas en frío? Existen grandes rasgos y las mezclas asfálticas en frío se dividen en dos categorías: mezclas en lugar o mezclas en planta. Son más recomendadas las mezclas en lugar y es importante elaborar la cantidad requerida para los tramos con el espesor compactado y el ancho establecido. Las mezclas en planta se elaboran con una maquinaria específica. La transportación como el almacenamiento ya es responsabilidad de los ejecutores del proyecto y el proceso es un poco más dificultoso. Por eso, si se trabaja con mezclas en frío, es recomendable las mezclas en el lugar. ¿Cuándo podemos usar las mezclas en frío? Em, las mezclas en frío es dependiendo de la situación geográfica, la obra, el tamaño de la obra, los tipos de agregados, las condiciones del clima y es una alternativa. La mezcla frío tiene la ventaja de poder fabricarse en cualquier espacio con equipos sencillos y es viable para bajos volúmenes de obra, o sea, para pequeños tramos. Las mezclas en frío tienen texturas abiertas y texturas cerradas o densas. Estas mezclas se constituyen por agregados gruesos y se utilizan para bases negras y para carpetas de rodamiento. Puede emplearse en bases asfálticas, carpetas de rodamiento, bacheos, pavimentos cuyo fin sea recreativo o deportivo, así como en zonas peatonales. O sea, se diseñan para trabajos sencillos, se puede decir, donde no existan demasiados esfuerzos en su capa. Hablemos también sobre las mezclas en caliente. Su elaboración se efectúa en plantas, pueden ser fijas o móviles. Antes de incorporarse la mezcla, los agregados deben separarse por tamaño, evitando que se revuelvan, y la película de asfalto debe cubrir todos los elementos que se le incorporen. Para ello se tiene que calentar y asegurar una temperatura que permita una mezcla uniforme de dicho contenido. Entre las propiedades más relevantes en una mezcla asfáltica están la estabilidad, la durabilidad, la flexibilidad, la resistencia a la fatiga, la resistencia al fracturamiento por bajas temperaturas, por daño a la humedad, resistencia al deslizamiento y trabajabilidad. Estas son las más utilizadas en nuestro país y las más recomendadas porque tienen más años en su calidad y duración de vida útil. Bueno, muchas gracias. Espero, espero hayan quedado conformes con la explicación.